escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. ¿Qué les pareció aquello de la prohibición del café en el mundo árabe? Hoy nos bebemos el café de manera tan natural que es impensable que lo hayan tratado de prohibir. Y díganme, ¿no les gustó la historia de Baba Budán? ¿Qué tal este santo sufi que lo llevó a la India solo para poder compartirlo con los suyos? Mientras que Europa cobraba importancia económica, este personaje solo lo quería para consumo local. Claro, si uno ve el mapa, mira, viajar de la India a la Meca hoy en día por avión son 4.000 kilómetros. Así que imagínense hacerlo vía terrestre o marítima. Así que se acabó el café. No te preocupes, voy por más a Moca. No era tan fácil, mejor conseguir unas semillas y plantarlo en el patio de la casa. Volvamos con Marcelo e invitados, veamos qué pasa exactamente en Europa. Pues estamos de regreso. No sé cómo se les haya hecho la historia de Baba Budán, pero es una leyenda que habla de cómo se rompió el monopolio del café. Pero por lo pronto nosotros estamos en que en 1532 el califa cerró las cafeterías del Cairo, pero el asunto aquí tiene que ver que nada más quiero que se imagínense esto. Para 1630, o sea, 100 años después, más o menos después de esto, había ya 1000 cafeterías en el Cairo. O sea, hubo rebeliones cuando trataron de cerrar las cafeterías porque la gente ya no le pareció, pero independientemente de que hubo rebeliones por parte de la gente, sucedió lo que les decía, la parte comercial, los comerciantes del café ya tenían plantaciones, ya había toda una estructura económica alrededor del café, ya no lo podían detener porque entonces pues afectaba muchas cosas. Entonces, desde el centro del imperio dieron y prohibieron que se prohibiera el café. Y a partir de ahí, el café cobra muchísima más fuerza todavía en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque si bien no estaba prohibido, tampoco estaba bendecido por las leyes o por los poderes gubernamentales de el imperio. Con esto ya no nada más no estaba prohibido, sino que aparte de que no estaba prohibido, le habían dado el visto bueno desde el gobierno. Por lo tanto, el asunto era promovido ya completamente. ¿Por qué? Porque al no estar prohibido y al decir esto se puede hacer, está el gobierno diciendo sigan adelante. Entonces empezó un comercio muy fuerte con respecto a esto. Pero entonces estamos ya que para 1630, pero aquí vamos a regresarnos poquito, más o menos por ahí del 1600, porque vamos a ubicar primero qué sucedió. En 1456 se cae el Imperio Romano de Oriente, que es cuando los otomanos conquistan Constantinopla finalmente, se convierte en Estambul y se cierra el paso de Europa hacia el Oriente. Y aquí van a decir, pero ¿cómo que se cierra el paso de Europa? Anteriormente, los europeos se iban por el mar Mediterráneo, pasaban el estrecho de los Dardanelos, entraban a Constantinopla y de ahí se iban en caravanas por Oriente a toda la ruta de la seda, a traer seda, especias, incienso, todas las cosas que los europeos han necesitado desde tiempos inmemoriales para poder surtir su vida, porque nunca han sido autosuficientes. Cuando ellos nacieron al mundo como europeos, ya se habían acabado toda su existencia en su continente. Ya no había nada ahí, todo se lo habían acabado ya, entonces lo tenían que importar. Entonces hacían el viaje, pero ellos eran los que hacían los viajes. Cuando llega el Imperio Otomano cierra las puertas. Dice, aquí ya no entran europeos. Si los europeos quieren comprar, van a comprar aquí y nos van a comprar a nosotros. Entonces los que hacían los viajes eran los otomanos y traían las mercancías. Tú dices, bueno, pero pues ya no viajaban tanto. Pues sí, pero ellos decían, esto cuesta tanto y si lo quieres. Los otomanos. Y los europeos antes decían, esto cuesta tanto y si lo quieres. A los europeos, pero ahora ellos les daban un precio y ellos lo tenían que subir, entonces las mercancías se encarecieron mucho. ¿Se acuerdan que hace 2 programas dijimos que comenzaba el siglo de los descubrimientos? Se llama el siglo de los descubrimientos porque al cerrarles la puerta de Asia los otomanos a los europeos se quedaron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y precisamente
Es por eso que en 1492 Colón sale a buscar la ruta hacia las Indias Orientales. ¿Por qué? Porque ya no podían traer las especias de la India por la ruta de la seda, que era como lo conocían. Y se habían dado, y el viaje que se habían hecho de todo, los portugueses, de Magallanes, de bajar por toda la orilla de África, darle la vuelta y seguir hasta la India, era muy caro. Era muy caro hacer todo eso, porque imagínense, échense la vuelta desde Europa, bajar hasta el Cabo de la Buena Esperanza en África, darle la vuelta a África, volver a subir, rodear todo el continente africano y luego irse por la orilla de la bota de Arabia y seguirle por ahí hasta llegar a la India, donde se hacían las especias. Eran 6-8 meses de viaje de ida y 6-8 meses de viaje de venida, y en barco. Antes eso lo hacían, pero bueno, eran caravanas y había todo un sistema en el cual iban haciendo las cosas, no tenían que cargar todo, no tenían, y acá tienes que llevar el barco por todo el camino y lo que implica. Entonces era carísimo, los barcos no eran tan grandes y empiezan los europeos a buscar. Si los europeos... Opciones. Pero, o sea, esta ruta les era más barata que comprarla en Estambul, que comprársela a los otomanos, todas las mercancías, o es cuestión de orgullo. Supongo que el asunto es que ya no eran ellos los dueños del poder de decir cuánto cuestan las cosas. A los europeos les dijeron cuánto cuestan y eso a ellos no les parecía, porque las ganancias ya no eran de ellos. A lo mejor la pimienta costaba un peso, pero antes ellos por la pimienta pagaban 10 centavos y le ganaban 90. Y ahora por la pimienta pagan 60 centavos y nomás le ganan 40, aunque no hagan todo el viaje. Pero en todo el viaje se gastaban menos que los 40 centavos que les queda ahora nada más de ganancia. O sea, con todo y el viaje eran muchas más sus ganancias. Y los otomanos decidían cuánto se pagaba y cuánto, o sea, el imperio, la gente asiática era la que decía cuánto costaban las mercancías, y eso no estaba en poder de los europeos. Siguieron comercializando. Digo, fue por ahí de ese tiempo que, o sea, estamos hablando ya para 1600, han pasado 150 años desde que cayó Constantinopla, ya conocieron, ya descubrieron América. Obviamente nos descubrieron, nosotros aparecimos en el mundo cuando ellos nos vieron por primera vez. Noto una pequeña carga de... No, es que nos descubrieron. Entonces, ya descubrieron América, ya para 1600 ya es otra cosa. Ya lo importante en Europa, los países importantes en ese momento en Europa eran Portugal y España. Y comercialmente Florencia y Venecia, para 1600. ¿Por qué? Cuando se cierran las puertas, las únicas ciudades que quedaron como en posibilidad de seguir trayendo mercancía por todo aquello fueron Venecia y Florencia. Por eso el resurgimiento, por eso el renacimiento. Porque empezó a haber tanto dinero en esas ciudades que, como había entradas de dinero enormes, pudieron patrocinar todos los artistas del Renacimiento. Acuérdense que el Renacimiento aquí lo vemos y que es el momento en que el hombre, pero eso sucede nada más entre las altas esferas, eso no sucede a nivel de la gente de a pie. La gente de a pie sigue en la Edad Media. Entonces, pero los españoles y los portugueses son los que cobran completa. España y Portugal, ¿por qué? Pues son los que se quedan con América. O sea, se quedan con América. En América no existían los ingleses en ese entonces, era España y Portugal. La mitad era de España y la mitad era de Portugal. Y los que tenían imperio marítimo eran los portugueses y los españoles. Sí. Todavía Inglaterra ni en el mundo lo hace ni nada de eso. A Inglaterra le faltan todavía 100 y pico de años para hacerse una potencia marítima. Entonces, el comercio entre Asia y Europa lo está haciendo Venecia y Florencia, mientras España y Portugal andan buscando cómo hacerlo para llevar esa mercancía y ellos tener el poder económico para poder vender todo lo que están vendiendo hasta ahorita. Y Florencia y Venecia a precios muy caros, que por lo tanto disminuyen los volúmenes, pero se sigue vendiendo. Digo, ellos monopolizan todo lo que hay porque son los únicos que tienen entrada a Estambul. Son buenos comerciantes. Y es aquí que, ¿qué es lo que sucede, Carlos? En Venecia o en Italia, en la zona en lo que es Italia, con razón del café, porque son los venecianos los que empiezan a llevar el café a Europa. Pero el café era muy caro, no es algo popular.
es algo para las altas esferas de la sociedad europea, el café. Por ahí de 1600 llega el café a Europa por medio de Venecia, que se empieza a conocer eso, pero como una rareza. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en Francia, No, en Italia. Bueno, en Venecia la primera fue el Café Florian, comenzó en el año 1720 y su dueño era Floriano Francescani y fue el primer local en Venecia en dejar entrar mujeres. Por pues sí, por han pasado gente muy importante como Rousseau y Stravinsky, y por esto y por su ubicación, que está ubicado en la Plaza San Marcos en Venecia, no es nada barato este local. Pero antes de que se abriera esta cafetería... Sí, esta es la primera cafetería registrada como cafetería, pero antes, en el año 1644, Prieto de la Valle llevó el café a Marsella con fin no de comercial, sino solo de mostrar una bebida turca que a él lo tenía fascinado. Pero antes de eso, esta fue entre comillas también, entre muchas comillas, la primera cafetería, pero no tenían como un local, sino que simplemente hacían el café y lo vendían, pero ellos no tenían un local, ellos no se comerciaron como cafetería. Antes de esto, en 1615, el café no se usaba como bebida tal cual, sino que se usaba como medicina. ¿Cómo? Sí, es que el asunto es que lo vendían. Acuérdense, es que esto tiene que ver con negocio. Si tú tomas café, Sí. para tomártelo tú no puedes pagar, no lo puedes pagar caro. Pero si dices que el café te cura no sé qué cosas, Ya. pagas lo que sea Ujú. por el café. Y era un producto muy caro, porque aparte de lo caro de que tenían el monopolio los otomanos, Ujú. que ellos decían cuánto costaba y que ellos o permitían que saliera, aparte había que transportarlo. Y eso lo encarecía mucho. Entonces la manera de comercializar lo que tuvieron los italianos fue venderlo como medicina. ¿Y qué curaba? No sé exactamente, pero como te cura te quita te da energía y entonces te dicen que te revitaliza y cosas así. Exactamente no conozco qué es lo que lo vendían que curaba qué. Porque solamente te dicen que empezó a ser como remedio. Ujú. Así se empezó a comercializar. Pero pasó mucho tiempo antes de que el café llegara al lugar a donde tenía que llegar. Vamos a dejarlo aquí y regresamos. Se tiene registro de que el primer europeo en probar esta bebida fue un español llamado Pedro Páez, quien fue un evangelizador de la orden jesuita. Corría el siglo XVII cuando él se encontraba en labores religiosas en las tierras de Yemen, las cuales sabemos que fueron la cuna de este grano. Cuando cayó esclavo, fue atado a un camello atravesando con una caravana el río Nilo y conociendo todas las maravillas de esta región. Una vez fue liberado, escribió unos manuscritos en donde, además de describir la belleza y costumbres de la región, comenta que había descubierto una bebida oscura y muy amarga, la cual le había dado inusual energía. Esta bebida, evidentemente, era el café. Aunque fue este español quien dio a conocer por primera vez en Europa esta singular bebida, no fue sino hasta 1600 que el café llegó a Europa, entrando directamente por Venecia. Algunas teorías apuntan que el café fue utilizado en un principio como un remedio medicinal y no como una bebida lúdica y social como la conocemos hoy en día. Sin más preámbulo, escuchamos de Lucho Arroyo, cantautor colombiano, Café Colombia.
entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡Comenzamos!